Porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, a la hora que quiere. Cuando hay hambre, ahí está el Espíritu Santo haciendo milagros. Porque el Espíritu Santo ama la comunión de su pueblo. Dios sabe que todos los que estamos aquí somos el pueblo de Dios. Y Dios está agradado. Dios está agradado con nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy, como aquel día glorioso, estamos reunidos en un mismo lugar, con un mismo corazón, con una misma fe y una misma visión: adorar a nuestro Dios. Puestos en pie, el Señor está en medio de nosotros. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. 5, 4, 3, 2, 1. No sé si usted se acuerda, hoy vamos a terminar noche. Toca a tu vecino y dile: hoy terminamos noche. No sé si usted se acuerda que teníamos abierta una serie. ¿Cómo se llamaba esta serie? Sabiduría Financiera, parte 5. Vimos el martes anterior. Quiero tomar 10 minutos para cerrar esta serie. ¿Me permite cerrar esta serie? Sabiduría Financiera, parte 6, última parte, 10 minutos nada más. Yo lo he denominado: la mayor riqueza es ver como Dios ve. Diga conmigo: la mayor riqueza no es dinero, no es poder, no es herencia, no es nada humano. La mayor riqueza es ver como Dios ve. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 22 y 23. Tu ojo es una lámpara. ¿Qué es tu ojo? Nuestros ojos son una lámpara que alumbra nuestro cuerpo. Fíjese qué tan importante es nuestra visión. Lo que vemos, lo que observamos. Dice que nuestros ojos es la lámpara que alumbra nuestro cuerpo. Y cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Wow. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Voltea a ver a su vecino y dígale: ¿qué has estado viendo en estos últimos días? Es tan importante esto y tan relevante en el ámbito financiero, porque dice: pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, escúcheme, si la luz que piensas tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Solo quiero nada más decirle, para cerrar esta serie que tiene mucho más que dar, y la continuación ampliada de esta serie usted la leerá en un libro que algún día yo sacaré. Pero quiero decirle que en su mayoría los problemas financieros no es por falta de dinero, es por falta de discernimiento. Cuando la Escritura dice que nuestros ojos ven, observan, es lo que alumbra nuestro cuerpo. Yo quiero decirle que la pobreza más peligrosa no es la pobreza financiera, es la pobreza mental. Hay gentes que tienen sucia su mente. Dios no prospera a gente con mentes entumecidas y mentes que son basureros.
Dios no trabaja ni bendice gente así. Por eso es que nosotros necesitamos sabiduría de parte de Dios y sabiduría financiera, que viene cuando recuperamos la manera correcta en la que vemos, o la manera correcta de lo que decidimos ver. Ahí comienza todo. Ahí viene nuestra revelación. Ahí viene el nivel de sabiduría. ¿Qué estamos viendo? Por eso usted deje de contaminar su mente con series que son una basura, con videos en las redes sociales, TikTok, que son realmente una basura. Necesitamos recuperar la mente que el enemigo entumece con tanta tontera, con tanta contaminación. Depende de lo que veas, así estará o en luz o en tinieblas tu vida. Cuán importante es ver lo correcto, amados. Cuán importante cuando nosotros nos llenamos de lo correcto y llenamos nuestros ojos de lo correcto, nunca el miedo captura nuestra mente. Enfrentemos lo que enfrentemos, siempre tendremos fe. Siempre estaremos viendo al blanco perfecto. Siempre tendremos nuestra mirada en Cristo. ¿Está entendiendo eso? Cuán importante es visualizar los planes de Dios en mi vida. Si yo visualizo los planes de Dios en mi vida, no me voy a equivocar. No me iré por sendas incorrectas. Si yo visualizo el plan de Dios para mi vida, daré pasos firmes, amado. Y hablando financieramente, no voy a pisar aguado, voy a ir sobre paso firme, sobre roca. Por eso es que Satanás trabaja tanto en oscurecer la mente de las personas. Escúcheme, porque esto es necesario que se lo diga. Cuando Satanás oscurece la mente de la persona, la visión de la persona comienza a afectarle, e inmediatamente como consecuencia de eso, de tener la mente y la visión distorsionada, la identidad de la persona se vuelve pedazos. La identidad, diga conmigo la identidad. Y me decía el Señor: necesito que lleves a mi pueblo a aguas profundas. Diga conmigo, aguas profundas. Me decía el Espíritu Santo: súbelos a la barca, comiencen a remar más adentro. Quiero mostrarles cuando la palabra del Señor dice en Jeremías: te enseñaré cosas grandes, ocultas, maravillosas, que he escondido para los que me agradan. Y hablando de la distorsión en la identidad, Dios entonces me dio esta nueva serie llamada Distorsión Infernal. Diga conmigo, distorsión infernal. Dígalo fuerte, distorsión infernal. Es que, amados, Satanás no solo quiere destruir tus finanzas. En realidad, las finanzas no son el fin de Satanás. Satanás, sobre todo, quiere dañar tu identidad. Escúcheme. Satanás quiere dañar la identidad de la persona. Satanás ataca nuestro cuerpo, ataca nuestra fe, ataca la familia, ataca las finanzas, pero donde más Satanás levanta guerra fuerte es en la mente de la persona. Donde realmente se levantan las batallas épicas de parte del infierno en contra de nosotros es en la mente. ¿Sabe por qué? Porque Satanás quiere distorsionar el orden establecido por Dios. Dios es un Dios de orden.
Pero Satanás se encarga de distorsionar ese orden. Ahora, en nuestra mente, una mente sometida al Espíritu Santo es una mente en orden. Es una mente que tiene sus prioridades bien establecidas. Pero viene el enemigo, se levanta y comienza a hacerte un revolú dentro de la cabeza, dentro de la mente. Y me permite decirle que Jesús encontró eso en los fariseos. Cuando Jesús se encuentra con los fariseos, Jesús entiende que los fariseos tienen su identidad distorsionada. Hay un desorden en la mente de ellos. Los fariseos realmente estaban desordenados en su cabeza. Entonces Jesús viene y ataca eso. Y en Juan capítulo 8, versículo 42 al 44, dice la palabra del Señor, que ellos acusaban a Jesús de que Jesús era hijo del diablo. Escúcheme esto, por favor, y dígale al Señor, Señor, ayúdame a entender con sabiduría esto. Los fariseos acusaban a Jesús de ser mentiroso y de ser hijo de Satanás. ¿Qué significa ese cuadro? Una total distorsión. El malo le está diciendo malo al bueno. Gracias. Entonces viene Jesús y confronta esa distorsión y dice Jesús, si Dios, porque ellos le dicen, tú sos hijo de Satanás y nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Entonces dice Jesús, si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían. Si a ustedes lo gobernara Dios, gobernara su mente, gobernara su corazón, gobernara sus ojos, gobernara su entendimiento, ustedes pudieran discernir quién soy yo. Si le va a dar una alabanza al Señor, dérsela de verdad. Así es el religioso. El religioso está distorsionado y critica por criticar. Esos que el pastor sale vestido de Superman. No entienden. No sé si usted me... Entonces Jesús dice, ustedes si supieran quién soy yo. ¿Por qué ellos no entendían quién era Jesús? Porque tenían su mente distorsionada. Alguien con su visión cegada está ciego, no puede ver, no puede tener revelación. A lo bueno llama malo y a lo malo llama. ¿Qué es esto? Una distorsión infernal. ¿Qué es esto? Un completo desorden. Como cuando usted comenzó a escribir y le daban una hoja y un lápiz y usted hacía. Así estaba la mente de los fariseos. Que si ustedes supieran quién soy yo, ustedes me amarían. Porque ciertamente yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios Todopoderoso fue el que me envió. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Escúcheme esto. Y esto me impacta porque cuánta gente viene a la iglesia y no entiende el mensaje. Cuánta gente viene y mientras la palabra se está dando, la mente de ellos es ¿qué pasa con esa mente? Están distorsionados por demonios. Los demonios tienen capturada esa mente. Cuando yo tengo mi mente limpia y alineada al Espíritu Santo, la palabra me cautiva y disfruto la palabra al máximo y la atesoro y la recibo y me gozo con la palabra. Alguien tiene que decir amén a esto. Jesús le dice a los fariseos, ¿por qué no entienden
entienden la palabra, mi modo de hablar cuando yo les predico, cuando yo hablo de parte de Dios. Ustedes no lo entienden porque sus mentes están capturadas por el infierno. Porque no pueden aceptar mi palabra. Y dice en el versículo 44 algo muy fuerte. Jesús diciéndole a los fariseos: ustedes son de su padre el diablo. A ustedes quien los ha parido es el diablo. Tienen sotanas blancas, se visten como evangélicos, dicen hablar como evangélicos, hablar en lenguas, cantan como evangélicos. ¿Me está entendiendo eso? Predican como si fueran, caminan como si fueran, pero no son. Ustedes son de vuestro padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Hablando de Satanás. Cuando miente, expresa su propia naturaleza. Quiere decir que la naturaleza de Satanás, por eso la Biblia dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Gracias. Los mentirosos digan amén. Lo perdono en el nombre del Señor. Ahora, Padre, ahora mira esto. Por eso la Biblia dice porque la mentira es la base de la naturaleza de Satanás. Ya voy a ir más allá, pero dice, no se mantiene en verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, él expresa su propia naturaleza. Quiere decir que la persona que constantemente está mintiendo le pertenece a Satanás. Porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Yo le quiero afirmar algo esta noche. La mentira más peligrosa no es la que niega a Dios. Es la que quiere redefinir la mente del ser humano. Esa es la mentira más peligrosa. Se lo voy a desmenuzar un poco más comprensible. La mentira más peligrosa no es aquella que dice yo soy ateo, o aquel que dice yo no creo en Dios. Al final él está en un extremo, ¿no? Pero el mentiroso más peligroso es el que viene y se mezcla entre nosotros y se ocupa de minar nuestras mentes diciendo esto y esto y esto y esto. ¿Usted ha visto gente que viene aquí hasta que te saca de la verdad? ¿Cuál es el fin de ese demonio y de esa estrategia infernal? Cambiar el diseño original de Dios. Es exactamente lo que estamos viviendo hoy en día en estos tiempos. Hay una distorsión exagerada y absurda en este mundo. Hoy estamos viviendo los tiempos más peligrosos. Tiempos en los que hay una distorsión mental en el ser humano. La Biblia dice en Isaías capítulo 5 versículo 20: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y que la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran inteligentes en sus propias doctrinas y conclusiones. Me permite decirle esta noche que ahora las tendencias en el mundo es celebrar las locuras y las confusiones de moda.
Incluso cristianos que nos congregamos celebrando las locuras y las confusiones que estamos viendo en las redes sociales. En realidad, la tendencia de hoy en día es una burla constante hacia la verdad establecida por Dios. En realidad, la tendencia de hoy en día de Satanás y de las redes sociales y de todo lo que está de moda es ridiculizar el orden establecido por Dios. Se quiere disfrazar aquello como una evolución o una igualdad o derechos humanos, cuando en realidad es una distorsión del infierno. Y yo lo puedo definir como que lo que en este mundo hoy en día está en tendencia es una rebelión espiritual. Diga conmigo, rebelión espiritual. El apóstol Pablo lo define hermosísimo, increíble, brillante el apóstol Pablo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Yo quiero que usted saboree esta palabra conmigo. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 2, dice: rechazamos todas las acciones vergonzosas como pueblo de Dios, como gente con mente alineada a Cristo. No podemos celebrar lo que el mundo celebra. El apóstol Pablo dice: rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede manipular ni distorsionar. Decimos la verdad delante de Dios y delante de todos los que son sinceros. Ellos también lo saben. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 4: Satanás, quien es el Dios de este mundo, y esto necesito aclarárselo, y se lo decía a una persona allá atrás en mi oficina hace unos minutos. Le decía: cuando Satanás se encontró con Jesús en el desierto para tentarlo, Satanás le dijo: si me adoras, te entrego todos los reinos de la tierra. Quiere decir que Satanás, como lo dice aquí el apóstol Pablo, es el Dios de este mundo. Él maneja la política, él maneja el poder, él maneja la fama, él maneja la música, él maneja las redes sociales, él maneja todo. Dice: ha cegado la mente de los que no creen. Mira lo que hace Satanás: cega la mente de los que no creen. Vaya anotando y subrayando esto que le voy diciendo. Entonces, cuando tienen la mente cegada, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Por eso es que tanto gente ciega no puede, están completamente como marionetas. Dice: son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Amados, Satanás tiene un objetivo. Y el objetivo de hoy mismo de Satanás, más grande y poderoso, que se ha levantado desde las profundidades del infierno, es que la gente ya no sepa quién es. Y si usted no sabe quién es usted está perdido. Cuando yo tengo mi identidad firme y yo sé quién es el que vive en mí, yo vivo en victoria. Yo tengo gozo, yo tengo gracia. ¿Me está entendiendo esto? Pero si la gente no tiene revelación de quiénes son realmente, entonces están en confusión. El que no sabe quién es, vive confundido. Si no están en la verdad, viven esclavos. Y si no tienen identidad, están muertos por dentro. Así está la gente que no tiene identidad. Muertos. Muertos, diga conmigo, muertos.
El profeta menor, Oseas, dice que por la falta de conocimiento el pueblo de Dios será destruido. Porque la gente no sabe quién es. ¿Por qué no sabe la gente quién es? Porque reprochan y menosprecian la palabra de Dios. Quiero decirte con sabiduría esta noche que Satanás está trabajando para que el ser humano pierda lo que él depositó en el hombre. ¿Qué fue lo que Dios depositó en el hombre cuando lo creó? Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Gracias, pero yo no sé si usted puede alabar a Dios. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, Él estableció cual arquitecto perfecto un diseño. ¿Cómo podemos nosotros pretender decir que lo que Dios creó a imagen y semejanza de Él está equivocado? Hasta ahí ha llegado el ser humano. El ser humano se ha atrevido, gobernado sus mentes por Satanás, a decir: lo que Dios creó está equivocado. Cuando usted se mira al espejo y usted llora porque no está conforme con quién es, cuando usted se quiere cortar las venas y se quiere quitar la vida, usted está atentando contra la imagen y semejanza de Dios. La depresión es la consecuencia de atentar en contra del orden establecido por el cielo cuando Dios creó al ser humano. Entonces, cuando nosotros nos vamos a ese inicio, en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 dice que entonces Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen, para que sea como nosotros. ¿Cómo Dios nos creó? Para que seamos como Él, un diseño celestial. Ellos reinarán. Escúcheme esto. Dice que Dios dijo: ellos reinarán sobre los perros. Dice: ellos reinarán sobre los animales. Ellos reinarán sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales domésticos, perros, gatos, todo el animal que se puede domesticar. Quien lo domestica es el hombre. Así diseñó Dios el orden. De todos los animales salvajes de la tierra y todos los animales pequeños que corren por el suelo serán gobernados por mi creación. Y entonces Dios creó al ser humano a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Escúcheme esto. Cuando la Biblia dice a imagen, ¿quién es Dios? Es la autoridad que gobierna sobre el universo. Entonces Dios simboliza gobierno. Cuando Dios crea al hombre, el plan de Dios es que el hombre también gobierne. Por eso la palabra del Señor dice: sean cabeza, no cola, estarán siempre arriba y no abajo. Mentalidad de gobierno. Diga, si usted tiene una mentalidad retrógrada y se cree menos, Dios no lo está gobernando. Y esto no tiene nada que ver con orgullo ni con altivez. Pero cuando yo sé que mi Dios vive dentro de mí, que Él me creó, que yo soy imagen y semejanza de Él, yo nunca me creo menos de lo que Dios estableció que yo sería. Entonces, cuando yo sé que soy diseñado por Dios, entiendo de que Él me creó para gobernar.
que el plan de Dios fue convertirme en su imagen en la tierra. Entonces el diablo dijo: si el hombre pierde la imagen de Dios, perderá la autoridad. Escúcheme, cuando Dios nos creó, nos dio autoridad. Pero la autoridad la tengo en mis manos mientras mi mente esté conectada a Él. La imagen de lo que yo soy está aquí. ¿Me está entendiendo eso? Entonces Satanás dijo: si yo le quito al hombre la imagen de Dios en su mente, él perderá completamente, automáticamente, la autoridad. Porque lo que nos mantiene en autoridad es la imagen original que portamos. Por eso el infierno odia la imagen de Dios en el hombre. El infierno odia que la mujer se sienta mujer y que sea mujer como tal, femenina. El infierno odia que el hombre se sienta hombre, porque esa es la imagen de Dios. El infierno odia que el hombre distorsione su mente y no se crea cabeza, sino que se comience a creer cola. Y esta es la estrategia que Satanás usó para destruir la imagen de Dios en el hombre. ¿Sabe cuál es la estrategia más influyente que Satanás usó en la creación para destruir la imagen de Dios en el hombre, en Adán y en Eva? Cuestionar la palabra de Dios y cuestionar su diseño. Escúcheme, porque cuando Satanás comienza en tu mente a cuestionar lo que tú eres, te quiere robar la imagen de Dios en ti. Dice la palabra del Señor que la serpiente, diga conmigo la serpiente, voltea a ver a su vecino y dígale: la serpiente mire esto, mire esto, mire esto. La serpiente era la más astuta de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y cierto día fue donde la mujer, y con signos de interrogación, en otras palabras, cuestionando lo que ya Dios había establecido y el orden establecido por Dios, le dijo a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ningún árbol del huerto? Dos cosas importantes que Satanás hace por medio de la serpiente: cuestiona lo establecido por Dios y usa una mentira. Pero me quiero enfocar en la forma tan astuta de cuestionar. Satanás trabaja siempre cuestionando quién tú eres, cuestionando lo que Dios te ha dado, cuestionando a dónde Dios te va a llevar, cuestionando si hoy estás bien o no estás bien, cuestionando si ese ministerio, ¿estás seguro que ese es el ministerio de Dios para tu vida? ¿Estás seguro que ese hombre con el que te casaste hace 20 años era realmente con quien tenías que casarte? Una de las armas más finas, quirúrgicamente hablando, del infierno es meter en la mente del ser humano cuestionamiento. Cuando Satanás venga a querer cuestionar tu matrimonio, cuando Satanás quiera venir a cuestionar tus bendiciones, cuando Satanás venga a querer cuestionar los pasos firmes que has venido dando en esta iglesia, es porque te quiere robar el tesoro que Dios te ha entregado. ¿Por qué Satanás cuestiona en la mente del ser humano? Porque él no puede cambiar la naturaleza que Dios creó, pero sí la puede cuestionar. Voy a repetir esto. Satanás no puede cambiar la naturaleza. Escúcheme. Satanás no puede cambiar la
naturaleza. No puede. Diga conmigo, no puede. El hombre tiene una voz ronca. Al hombre le sale barba. El hombre tiene un diseño diferente. Y Satanás, por más que quiera, no puede cambiar esa naturaleza que Dios creó. Entonces, ¿cuál es el arma de Satanás? Cuestiona la mente del ser humano. El hombre tiene sus partes íntimas, el hombre tiene sus genitales y la mujer tiene sus genitales. Pero Satanás viene y cuestiona la mente del ser humano y el ser humano comienza a decir, ¿será que esto es mío? Gracias. Y hoy los niños están así. Y en las escuelas les están metiendo basura en la cabeza para que ellos se cuestionen. Satanás apareció en el huerto del Edén diciendo, ¿y ustedes creen lo que Dios les dijo? De que sí, no podían comer de ningún árbol. Dios no les había dicho eso. Dios había establecido un orden. Pero Satanás aparece con una mentira, diciendo, lo que tienes en tu cuerpo no es tuyo, en tu mente. Cuando lo que Dios crea es verdadero y no se puede cambiar. El hombre no puede cambiar. Así es como trabaja Satanás. Para que tú cambies tu concepto. Satanás quiere cambiar tu concepto. Aunque tu diseño original se mantenga, porque eso Satanás no lo puede cambiar. Si cambias el concepto en tu mente, Satanás te capturó. Y eso es lo que está aconteciendo ahora. Es una distorsión infernal en los jóvenes. Es una distorsión infernal en nuestros niños. Es una distorsión infernal en las mujeres, en los hombres. Cuestionar, 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 cuestionar. Porque cuando el hombre cuestiona su diseño, ofende a Dios. Escúchame lo que le voy a decir. Cuando el hombre cuestiona su diseño, ofende a Dios. Cuando el hombre cuestiona si Dios puede o no puede hacer el milagro, ofende a Dios. Cuando el hombre comienza a cuestionar, ¿y será que si Dios puede hacerlo o no puede hacerlo? ¿Y cómo voy a salir de esto? Eso no es fe. Y ese cuestionamiento en tu mente ofende a Dios. Y como consecuencia de haber ofendido a Dios con nuestro cuestionamiento, entonces Dios nos entrega una mente reprobada. ¿Hace cuánto tiempo los seres humanos comenzaron a decir Dios no existe? Y comenzaron a cuestionar a Dios. Y a cuestionar el orden establecido por Dios. Hace muchísimos años. Y entonces, como consecuencia del cuestionamiento del orden de Dios, Dios los entregó a mentes reprobadas. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:21 al 28, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. Usted ha escuchado gente que dice, yo creo en Dios, pero no tienen tiempo para Él. Usted ha escuchado gente que dice, no, si yo a Dios lo ando, aquí lo ando, ve, y se saca una cruz. No, si yo en mi casa yo tengo estatuas de la Virgen y tengo esto y tengo lo otro, y la gente dice, yo creo en Dios, pero no quieren tener intimidad con Él. Entonces el apóstol Pablo dice, mira esto, es cierto, ellos conocen quién es Dios, pero no quieren adorarlo ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado de cuestionar la naturaleza de Dios, la mente les quedó oscura y en confusión.
¿Está entendiendo eso? Y entonces comenzaron a afirmar ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. El que cuestiona la naturaleza de Dios es un necio. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron cultos a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, con formas de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces, cuando Dios vio eso, los abandonó. Y eso es lo peor que le puede pasar al ser humano. Vamos en orden. La mente. El cuestionamiento. El cuestionamiento me lleva a la reprobación. Y la reprobación hace que la cobertura de Dios. Entonces el hombre queda sin protección, a la deriva. Mire esto. Y dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y desagradables entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así comenzaron a rendir culto y a servir a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. ¿Quién es digno de eterna alabanza? Nuestro Dios. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron en contra de su forma natural y comenzaron a tener relaciones sexuales entre ellas. Y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Y los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Y en consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer al Dios Todopoderoso, dice la palabra del Señor en el versículo 28, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. ¿Quiere que le traduzca esto? Lo que leíamos quiere decir que cuando la persona rechaza la verdad y permite la distorsión en su mente, Dios le retira la cobertura. Y cuando Dios te retira la cobertura, cuando Dios te retira la cobertura, entonces Satanás toma control de tu vida, de tu casa y de todo lo que te pertenece. Y eso le pasó a un rey. Un rey al que Dios levantó. ¿A cuántos aquí Dios los ha levantado? ¿Usted se acuerda de dónde Dios lo levantó? Yo recuerdo dónde Dios me levantó. ¿Cómo dejaré de servir a Dios? ¿Y cómo me va a enfermar lo que Él me ha venido dando? Si yo sé que la fuente es Él. ¿Se recuerda dónde Dios lo levantó? Ahora, hubo un rey a quien Dios levantó, pero cuando él estaba aquí, mire, hay gente a la que Dios no va a levantar, porque Dios mismo sabe que cuando lo levanten dejará de venir a la iglesia. Y para Dios es más valiosa tu alma. Pero si tú eres capaz de mantener el orden, cerrar tu mente a la mentira del diablo y siempre mantener el orden de Dios, entonces Dios te va a bendecir. Ahora, a este rey Dios lo levantó
Y un día se levantó orgulloso, prepotente, y comenzó a rechazar el orden divino de Dios. Su nombre, Nabucodonosor. Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 4 versículo 29. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia. Y mientras contemplaba la ciudad, todo lo que Dios le había dado, él comenzó a decir: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia que yo edifiqué. Y hay algo que a Dios le repugna, es que nosotros nos queramos robar la gloria que a Él le pertenece. Dice que Nabucodonosor decía: esta ciudad de gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Y mientras estas palabras aún estaban en la boca del rey, se oyó una voz del cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana y vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna, hasta que reconozcas el orden y el diseño de Dios. Cuando yo te dé algo, la gloria va a ser para mí. Usted tiene que mantener el diseño de Dios en su casa. Usted tiene que enseñarle a sus hijos que la autoridad en la casa es Dios, que la adoración en la casa es para Dios, que las alabanzas que se ponen, la música que se pone en la casa es la música que alaba a Dios. Usted tiene que ser autoridad en su casa. Yo le dije ahora a mis hijos: se me van y se me sientan y escuchan palabra. Ese es el orden. Pero Dios le dijo a Nabucodonosor: vivirás como animal hasta que reconozcas el Altísimo, que el Altísimo es el que gobierna sobre el mundo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dios le quitó la cobertura a Nabucodonosor. Y cuando Dios le quitó la cobertura, la gracia de Dios que habitaba en él se fue. Y en ese mismo momento, dice versículo 33, en ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor comenzó a comer pasto como animal. Comenzó a hacer TikToks ladrando. La cobertura se fue. Y cuando la cobertura se fue la identidad. ¿Quién soy? Perro. ¿Está entendiendo eso? ¿Quién tenía que gobernar al perro? El hombre. Mire cómo está el ser humano. ¿Usted pensaba que los Terian eran la nueva tendencia? Nabucodonosor fue el primer Terian. Dice que comenzó a comer pasto como ganado y le comenzó a caer el rocío del cielo sobre sus lomos. Y comenzó a vivir, a crecerle el pelo de su cuerpo, como si eran plumas de águila. Y las uñas se le comenzaron a hacer de garras, así como se las hacen las hermanas ahora. ¿Usted ha visto esas uñas de garra así? De medio metro.
Pastor, eso es del diablo. Pareciera que sí. Y porque yo creo que la mujer debe de usar algo femenino normal. ¿Qué es eso de andar como que es una garra de animal? Ya es parte de una distorsión. Sí, y yo no soy religioso, pero es que ya cuando uno lee la palabra te alumbra. Si le va a lavar, alávele de verdad. Entonces, cuando usted entiende esto, usted ya no puede ir donde la chica que le hace las uñas. Hágame las puntudas. No, ya usted entiende el diseño original de Dios. Ahora, Nabucodonosor nos atañe en este momento. El rey perdió el diseño. ¿Por qué perdió el diseño el rey? Porque comenzó a exaltarse. ¿Qué fue lo primero que atacó Satanás? Su mente. No es Dios el que te permitió hacer esto. Tú eres el majestuoso. Camina por el palacio y comienza a darte la gloria a ti mismo. Distorsión mental. Distorsión mental. El rey perdió el diseño. Dejó de reconocer quién era la fuente, quién era el creador de todo. Y comenzó a decir palabras como: yo edifiqué. Mi poder, mi gloria. Y se enfermó. Se enfermó la cabeza. Hace años yo aprendí esto. Cuán importante es que nuestro lenguaje honre a Dios. Hay pequeños detalles que hacen que Dios se sienta tan orgulloso de nosotros, como nuestro vocabulario. En reuniones empresariales yo he estado y siempre, a la hora de decir la empresa que Dios me ha dado, la casa que Dios me ha permitido tener, que tu lenguaje siempre honre a Dios y que tú le enseñes a tus hijos. Mamá, papá, esta es nuestra casa. No, esta no es nuestra casa. Esta casa Dios nos la ha dado. Y me permite decirle que a Nabucodonosor ya Dios lo había advertido, porque ya Dios había pesado su corazón y Daniel ya había venido y le había dicho: aparta de ti lo perverso que tienes en el corazón. Pero Nabucodonosor no le hizo caso a la palabra profética. Y al contrario, se llenó más de prepotencia y cerró sus oídos al profeta de Dios. Y cuando el hombre se coloca por encima de Dios, Dios lo destruye. Escúcheme, cuando el hombre se coloca por encima de Dios, Dios lo destruye. Y Dios se apartó de Nabucodonosor. Y ojo con esto, Dios no fue el que lo convirtió en animal. Dios se retiró. No confunda esto, porque Dios no lo hizo animal. Dios le quitó la cobertura. Cuando le quitó la cobertura, lo que lo mantenía Nabucodonosor era la gracia de Dios. Diga conmigo: lo que me mantiene es su gracia. La gracia de Dios es la que preserva el orden en la mente del ser humano. Para que usted entienda esto, cuando la gracia de Dios está sobre mí, mi mente está ordenada. Pero cuando Dios retira la cobertura y se va la gracia, el desorden viene a mi mente. Y en ese momento la imagen de Dios se desactivó en Nabucodonosor. Cuando la gracia se va del orden, se va de la mente, entonces
la mente del ser humano se desconecta de la imagen de Dios. David dijo en el Salmos capítulo 49, versículo 20, el hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias. Así es el hombre sin Dios. Como bestias, como animales que perecen. Así está la humanidad ahora, amados. No se asuste con ver esta tendencia, esta distorsión, y veremos peores distorsiones. Vienen cosas peores. ¿Y sabe por qué Dios me llamó a predicar esto? Porque usted necesita tomar aceite en sus manos y ungir a sus hijos, ungir su casa, ungir su matrimonio. De aquí nosotros tenemos que ungir a los niños de Frater Kids. Tenemos que ungir a nuestra generación y decirle: usted siempre guardará el orden de Dios en su mente. La cobertura de Dios estará sobre usted. Usted no es un animal. Usted no es. Alguien tiene que decir amén a eso. Usted le tiene que decir a su niño varón: usted es un varón, no es una niña. El hombre que rechaza a Dios se vuelve un animal irracional. Un psicólogo famoso llamado Sigmund Freud denominó algo llamado la psicología sin Dios, y dijo que el hombre es gobernado o debe ser gobernado por sus impulsos. Dijo este psicólogo. Dijo además que la moral era una represión, y sumó a eso que el deseo era la verdadera identidad del hombre. Voy a repetirle para que usted entienda esto. Este enfermo de la mente dijo que el hombre debe ser gobernado por sus impulsos y que la moral era una represión para el hombre y que el deseo se convertiría en la verdadera identidad del ser humano. En otras palabras, yo le quiero decir que cuando el hombre le quita, se aparta del Espíritu Santo y del orden de Dios, la esencia del orden del hombre es su instinto. Por eso es que el hombre quiere pecar, quiere deseos, quiere hacer siempre. Al hombre lo gobierna el instinto animal. Gracias. Hoy eso es una realidad, amados. Hoy eso es una realidad. A la verdad llaman mentira. A la mentira llaman verdad. Y cuando uno corrige es violencia. Y vendrá el tiempo en el que le van a querer callar la boca a las iglesias. La palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hoy los jóvenes se creen perros y animales. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué los muchachos andan ladrando en las redes sociales? Queriendo pertenecer a una cultura enferma y distorsionada del infierno. Porque en sus hogares no existe un altar que alabe a Dios. Porque cuando nosotros crecemos en un hogar donde se alaba a Dios, yo tengo mi identidad bien establecida. Y yo sé que Dios me diseñó para gobernar.
¿Sabe por qué los jovencitos quieren ladrar como perros en los parques? Porque sus padres no tienen tiempo para congregarse en una iglesia que alabe a Dios. Porque muchas iglesias han entrado en religiosidad, pero dejaron aparte la revelación y la sabiduría de parte de Dios. Y Dios ha quitado la cobertura y la gracia del ser humano. Entonces, los muchachos tienen su mente distorsionada. Han quedado en orfandad espiritual. La persona que tiene distorsionada su identidad es un huérfano espiritual. Y el instinto ha tomado control. Diga conmigo, el instinto. Dios, amados hermanos, no creó a los seres humanos para que se identifiquen como animales. Dios creó a los seres humanos para que gobernaran sobre los animales. Un día, después de una larga temporada como animal, Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo. Escúcheme. Un día, el espíritu de quien lo había creado despertó por la misericordia de Dios. Y dice la Biblia que reconoció al Altísimo. Mi generación tiene que reconocer a Dios. Porque yo quiero que mis nietos y los hijos de mis hijos y los hijos de mis nietos y la generación que venga con este ADN nunca se distorsionen de su mente. Que en mi generación no hayan locos, ni gente con problemas psicológicos. Que mi generación sea una generación de gente sana y adoradora y exaltadora del Rey Dios Todopoderoso. Necesitamos pararnos en la brecha, frater. No normalicemos, ni compartamos, ni le demos like, ni celebremos lo que Dios aborrece. Necesitamos pararnos en la brecha y reconocer al Altísimo. Recuperar la imagen de Dios en nuestros hogares, en nuestras vidas. Restaurar la mente de Cristo y afirmar la mente de Cristo en nuestra familia. Inculcarle a nuestros hijos. Eso no es normal que usted comience a decir: soy niña, soy niño. Usted es niño. Si Dios lo creó niño, usted es niño. Y si Dios lo creó como niña, usted es niña. Ese cuestionamiento es infernal. Quiero que vea conmigo Daniel capítulo 4 versículo 34 y lo disfrute como yo lo disfruté. Dice en la Biblia de las Américas: pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿Sabe? Dios me dijo: esta noche ora por los hijos de mi congregación. Alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. El orden. Volvió la cobertura. Volvió la gracia. Volvió la revelación. Volvió el entendimiento. Volvió la identidad e inmediatamente volvió el gobierno. Recobré la razón. Y cuando alguien tiene el orden establecido correcto por Dios en su mente, entonces comienza a bendecir al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno.
Y su reino permanece de generación en generación. Alguien alaba la gloria de Dios. Ponga una mano en su mente, y si está con sus hijos, ponga una mano en la cabeza de sus hijos.